Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados y por supuesto las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Como les mencionábamos, un enlace hasta la ciudad de Madrid, España, para platicar con un gran amigo investigador, autor pues de muchos artículos que ustedes han leído si gustan de estas revistas que llegan precisamente por allá de España, como Año Cero, Más Allá, Enigmas, autor de varios libros también dentro de la ufología a nivel mundial, así que vamos a hacer un enlace en esta noche, platicar más que nada con Pablo Villarrubias, que nos da muchísimo gusto saludarte en esta noche madrugada y muy buenos días por allá en España. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, caballero. Muy bien, aquí ahora ya tomamos el desayuno, entonces ya está bien. Ahora estoy ya con energías para la entrevista. No, pues muchas gracias, Pablo, por aceptar nuestra llamada y bienvenido, Pablo, al programa de Los Desvelados, vía nacional en todo el país, para conocerte, para saber quién es Pablo Villarrubia, para que sepan de tu trabajo y sobre todo, pues, más que nada, que sepan la gran cantidad de investigaciones que tú has estado realizando ya por tanto tiempo. Pablo, ¿cuánto tiempo llevas dentro de la investigación de todos estos temas, Pablo? Mira, vamos a hacer un cálculo rápido y somero. Empecé con todo eso, como muchos de nosotros, a los 12 años. Tengo 41 años ahora y ejerciendo como periodista en estos temas desde 1986. ¿no? Entonces son algunos años realmente. Y aquí en España, porque yo soy de São Paulo, Brasil, en España llevo colaborando con Año Cero, Enigma, Más Allá, desde 1992. O sea, son 12 años casi, ¿no? 12 años. Y radicando en España, entonces, tú eres de origen brasileño, pero radicas en España actualmente. Exactamente, desde hace tiempo, más o menos 12 años también, ¿no? Ok. Ahora, Pablo, a veces no sabemos o no nos enteramos de muchas cosas que suceden en tu país de origen, que es Brasil, que es un país sumamente importante dentro de lo que es la temática OVNI. Tú has estado muy pendiente, lógico, por todos los casos desde que comenzó la ufología en Brasil, ¿no? Exactamente, porque además me llamaron mucho la atención también los casos clásicos, llamados clásicos de la ufología brasileña, que llegaron a ser conocidos en todo el mundo, ¿no? Y a partir ya de los años 50, principalmente en Estados Unidos, había en aquella época, en los años 50, 60, muy buenos contactos entre investigadores brasileños, como Olavo Fontes, por ejemplo, João Martins, el periodista de la revista O Cruzeiro, que además se distribuye en toda América Latina en su versión en castellano, y también en Estados Unidos. Y gracias a estas personas y otras más que sabían inglés, pues estos casos fueron llegando a Inglaterra, a Estados Unidos y de ahí a todo el mundo. ¿Cómo fue el caso clásico también de Antonio Villas Boas, el primer, digamos, caso de abducción de la historia de la ufología en 1957? 1957. Este caso tuvimos la oportunidad de escucharlo ahí en el Congreso, ¿no es así, Pablo? Exactamente, Víctor. Estuve hablando sobre el caso Antonio Villas Boas, como digo, que impactó mucho en todo el mundo y en Estados Unidos y todos los investigadores, porque por primera vez había comprobadamente, o por lo menos por algunos investigadores, ¿no?, de gran crédito, un caso de secuestro, y ocurrido en un lugar muy remoto, porque no era, digamos, en una ciudad con personas que aparentemente tenían familiaridad con este fenómeno. Estamos hablando del año 57, en una región, digamos, rural del campo de Brasil, en que las personas todavía no habían oído hablar de la palabra UFO, de OVNI, y de otros términos semejantes. Eso era lo más curioso. O sea que no se había contaminado tanto con tanta información que actualmente existe en un hombre de campo. Exactamente, y más o menos para retomar el panorama, esto ocurre en el campo, en una zona rural, y todo empezó el día 5 de octubre de 1957. El lugar esa zona rural se llama São Francisco de Sales, y está en el estado de Minas Gerais.
Entonces, en aquella noche, Antonio Villas-Boas y su hermano Juan, o João en portugués, ellos observaban desde la ventana de su habitación una extraña luz circular que iluminó el suelo y luego se apagó esa luz. Pero ahí no pasó nada. En el día 14 de ese mismo mes de octubre, ya entre las 21:30 y 22 horas de la noche, mientras se labraba el campo de su familia, Antonio y otros de sus hermanos, que se llama José, fueron perseguidos por un objeto volador no identificado, redondo, que emitía rayos en todas direcciones. Eso, un día después, ya a la 1 de la madrugada, entonces Antonio Villas-Boas estaba trabajando solo con su tractor en el campo, porque allí las temperaturas son muy altas, Víctor, y lógicamente para trabajar durante el día es muy difícil. Entonces este hombre, la gente suele trabajar en los campesinos en toda América Latina. Yo creo que en muchos lugares he visto, muy tempranito ya se despiertan, ¿no?, para ir al campo. Sí. Y es lo que hizo Antonio. Entonces él va al campo y de pronto ve como un objeto, un artefacto metálico de apariencia metálica, pero también emitiendo una luminosidad en forma de oval, bajaba del cielo. Entonces, en ese momento, ese objeto aterriza, posa sobre tres patas, digamos así, y entonces, Antonio, claro, se quedó estupefacto frente a este objeto. Incluso el motor de su tractor se paró, ¿no? Y Antonio, entonces, en ese momento de duda, ve que a 2 o 3 seres se acercan de él, o sea, salen del objeto por una escalerita, 3 entidades más bajas que un ser humano, un poquito más bajas, 1,50 m, estimo él, más o menos de altura, y estos seres se acercan, él intenta huir, pero es reducido por estas criaturas. Entonces le van arrastrando hasta el interior, o sea, hasta las cercanías del ovni, de este objeto, y le alzan, ¿no?, prácticamente le suben contra su voluntad hasta el interior del ovni. Es impresionante esto. Entonces no fue voluntaria la visita de él hacia este objeto, sino que se lo llevaron en sí, ¿verdad? Exactamente, porque los casos, ¿no, Víctor, que he conocido así de abducción, generalmente hay casos en que la persona, digamos, se duerme o la hacen dormir y después, bueno, está dentro, o entonces realmente la persona acompaña, hay casos así, pero este fue realmente contra su voluntad, fue de una forma incluso violenta, ¿no?, porque le reducen y lo conducen a bordo, ¿no? Bueno, y ahí empieza una verdadera pesadilla para Antonio Villas-Boas. Este hombre, entonces, es mantenido durante algún tiempo, que no sabe precisar, dentro de este objeto, en una sala encerrada. Cuando se despierta, bueno, se duerme, este hombre, o le hacen dormir de alguna manera, después se despierta y está sin sus ropas. Al cabo, él siente además, lo duermen de la siguiente manera. Hay como unos pequeños tubos, según la descripción de él, en el interior de un recinto, de una especie de una salita, y empiezan a salir una especie de gas, ¿no?, una sustancia gasosa, y al respirar este gas, entonces Antonio desfallece, se duerme, ¿no? Cuando se despierta ya se hacen las ropas, y entonces de pronto se abre una puerta en esta sala, y aparece una joven desnuda además, ¿eh? Una joven de 1,45 m, no más de 1,50 m de altura, y Antonio en ese momento no sabe cómo reaccionar, ve a esa mujer, pero no era demasiadamente bonita, no era una mujer precisamente bonita, porque hay un aspecto interesante de esa historia, que te contaré más adelante, porque hice la investigación in situ, fui a campo a investigarla. Según me contaron los parientes de Villas-Boas, esta mujer era bastante fea, ¿no?, que me llamó la atención porque los informes iniciales hablaban de una mujer bonita. Parece que por vergüenza posiblemente, ¿no? Mencionó Antonio, que era fea. No habla que era fea, pero bueno, de una forma también muy extraña que no sabe explicar, se siente atraído sexualmente por esa mujer. Y eso entonces cuando mantiene, por 3 veces, mantiene relaciones sexuales con esa mujer de una forma muy fría, según su explicación, ¿no? Y al final de este encuentro, esta mujer señala hacia su vientre y apunta después hacia el cielo, como diciendo, el fruto de este vientre no estará aquí en la tierra, sino en otro lugar. Esa es la interpretación que hicieron a posteriori, no solo Antonio, como otros ufólogos también. Bueno, después de este incidente, lo visten, o sea, vienen otra vez aquellos seres que están, bueno, no hice una explicación física, son seres que están cubiertos por una
por una máscara, por una escafandra, por algún tipo de traje, digamos, que les tapaba completamente el rostro y el cuerpo, ¿no? Entonces no pudo ver la cara de esas entidades, mientras que la mujer tenía rasgos como medio orientales y el cabello como de color, digamos, trigueño o algo así, ¿no? ¿Y no hubo una comunicación verbal con ellos? No hubo ninguna, porque además los seres emitían como gruñidos. Explicaba que eran de forma muy desagradable. A veces recordaban como un ruido emitido por los perros, no el ladrar, pero algún ronronear o algo así de algún animal, ¿no? Okay. Esta era la explicación que daba. Después de esto, Antonio entonces mira un poco la nave, le llevan para conocer, curiosamente, la nave, el interior de este objeto. Hay un objeto sobre una mesa que es una especie de un cubo extraño, que Antonio intenta agarrar para llevárselo como muestra de que estuvo en el interior de un vehículo desconocido, ¿no? Pero en ese momento, cuando intenta agarrar, o incluso consigue, lo logra, ¿no? Estas entidades le impiden de forma brusca, lógicamente, y él entonces se queda sin recoger nada a bordo, ¿no? Después de esta pequeña visita que hace al interior, le llevan al exterior del ovni en forma de huevo, como explicaba él, y donde había una especie de barandilla, un pasillito o algo para rodear, contorneando, ¿no?, el objeto. Y hace una observación externa, una verificación externa, y después ya este hombre baja y ya se queda en tierra, y el objeto desaparece en lontananza a gran velocidad. Increíble. Entonces fue un caso de secuestro, básicamente, no fue de contacto, ¿no? Exactamente, pero lo más interesante, y lo vamos a hablar a lo largo del tiempo que disponemos, ¿no, Víctor? Sí. Es lo que, digamos, esto es lo que conocíamos hasta entonces, ¿no?, digamos, sobre el caso Villas Boas, hasta que a finales del año 2002, juntamente con un gran ufólogo y historiador brasileño que es Claudio Suenaga, de origen japonés, fuimos al lugar donde ocurrieron los incidentes, y ahí sí nos topamos con muchas sorpresas, Víctor. O sea, ¿tú estuviste en el lugar donde ocurrió esto y conociste a Antonio? Antonio no, porque Antonio había fallecido en 1997, Antonio Villas Boas. Okay. Pero sí que encontramos, digamos, parientes y personas que conocieron directamente, ¿no? Eran amigos o parientes de Antonio Villas Boas. Y ahí es donde pudiste confirmar toda esta historia que sucedió en el 57, entonces. Exactamente, y no solo eso, no solo confirmar, cómo verificamos, juntamente con su hermana Odercia Villas Boas, digamos, un dato muy importante, muy revelador de la historia de Antonio, que no fue solamente secuestrado, digamos, por entidades supuestamente de origen extraterrestre, sino también por personas y militares, próximamente de Estados Unidos. Y eso, digamos, puede ser la otra parte impactante de la historia, y demuestra que realmente el gobierno de Estados Unidos está muy interesado en el fenómeno OVNI. Entonces, aparte de su encuentro con seres extraterrestres, ¿también tuvo un encuentro con militares estadounidenses? Exactamente, y sí, que la hermana de Villas Boas, que me hizo estas confesiones, sí, me contó que cuando regresó del OVNI, fue ella quien la atendió en su casa, le dio algún café con leche para tomar, ¿no?, para beber. Y este hombre tenía algunas secuelas, tenía como marcas en el mentón, porque durante el tiempo que estuvo a bordo del OVNI le pusieron como unas ventosas para succionarle sangre, y eso pudo verlo él a través de unos tubitos que por ahí conducían, ¿no?, la sangre a un recipiente. Sí. Entonces se notaba en esas manchas, ¿no?, que eso también fue motivo interesante de lo que vamos a contar más adelante. Entonces la hermana me contaba que vinieron allí a San Francisco de Sales hombres que hablaban portugués y inglés, y algunos estaban uniformados. Ella decía que después le comentaron que algunos de esos hombres pertenecían a la NASA. Esto estamos hablando ya del año 58, al año siguiente a la abducción, y entonces Antonio es llevado, le pagan todo, a Río de Janeiro. Allí le someten el médico Olavo Fontes, que era colaborador de la antigua APRO, del matrimonio Lorenzen, ¿no?, Coral y Jim Lorenzen, si no me equivoco. Este hombre entonces se pone en contacto posiblemente con las autoridades de Estados Unidos, ¿no?, y le llevan a Antonio Villas Boas, y él creo que fue, porque la hermana no me confirma que fue Olavo Fontes, pero es muy posible porque Olavo hablaba inglés perfectamente, y le lleva a California, justamente a California, a Antonio Villas Boas,
para un interrogatorio. Bueno, primero ya había sido sometido a un interrogatorio, digamos, médico, incluso por el periodista João Martins, ¿no? Y más tarde descubro, y esto ya entrando en contacto con otros ufólogos brasileños, que había un famoso militar, yo conozco el nombre pero no estoy autorizado a mencionarlo, porque ese militar ahora vive ahí en Estados Unidos. Ajá. Fue un gran físico, un gran, un gran estudioso también de astronáutica, que fue uno de los fundadores de la NASA brasileña. Pues ese hombre estaba presente en uno de esos interrogatorios en el año 58, allí en Río de Janeiro, junto con João Martins y Olavo Fontes. Como digo, este hombre, ese militar, ya muy mayor, ahora está residiendo en Estados Unidos y es una gran autoridad que está trabajando ahí en universidades norteamericanas. Y entonces a Antonio es llevado, le someten al suero de la verdad, o sea, le inyectan el pentatol, que es para revelar si la persona miente o no, que tiene su riesgo, además, el suministro de esta sustancia. También le someten al test del polígrafo, ¿no? La máquina de la verdad, sí, para ver si miente o no. Todos los tests son positivos, aparentemente no miente en nada este hombre. Además, como digo, era un campesino muy humilde, una persona que difícilmente se hubiera inventado esta historia. Y bueno, y la otra parte muy interesante de la historia, y hablando con Stanton Friedman allí en el Congreso de Chihuahua, también se quedó muy sorprendido y entraba, digamos, y concordaba todo lo que decía después Villas Boas. Estaba de acuerdo con algunas de las teorías de Friedman sobre la cuestión del ocultamiento, la ocultación de información por parte de Estados Unidos, parte de los ovnis. Es que le llevan a Antonio a 2 lugares ahí en California para ver en un lugar, digamos, descampado, él ve restos, le enseñan como, bueno, perdona, no descampado, son 2 lugares cubiertos, son como, digamos, grandes naves industriales, ¿no? Okay. Le enseñan un objeto, digamos, un ovni destruido en pedazos, hecho añicos, y otro ovni entero. Entonces le preguntan si aquel ovni, el que está entero, ¿no?, se parecía con el que había visto. Dijo que más o menos, que no era exactamente igual, pero tenía algún parecido, ¿no? Okay. Es la respuesta que da, ¿no? Sí. Y eso ante las autoridades, estamos hablando de autoridades militares de Estados Unidos. Eso estando aquí en California, entonces. Estando en California. Fue que le enseñaron estos objetos. Ahora, ¿él no sabe si fue una base militar donde él estuvo? No sabe, porque todo, como fueron 3 días que estuvo en Estados Unidos, y todo se hacía bajo sigilo absoluto. Me imagino que le vendaban los ojos. Esa parte no sé de historia, pero tampoco imagínate un campesino, ¿no?, que de pronto, que siempre estuvo en su tierra y perdido en el interior de Brasil profundo, y de pronto, ¿no?, lo llevan a otro país desconocido. Claro, este hombre estaría muy aturdido, ¿no?, muy poco. Claro. No podría captar todos los matices que había a su alrededor. Pero hay otro detalle interesante, Víctor, en esta historia. Es que quizás a modo de compensación, para que este hombre no hablara en público, o para que incluso no pudiera traerles problemas al gobierno de Estados Unidos de alguna manera por sus confesiones, o por decirle, mira, fui raptado, secuestrado de alguna manera, ¿no?, o fui contra mi voluntad a Estados Unidos, es el gobierno de Estados Unidos le compensa de alguna manera con 2 terrenos, 2 propiedades ahí en California. Eso es lo más interesante. Entonces le regalan una propiedad cerca de San Francisco, y otra cerca de San Rafael, ¿no? Yo no llegué a ver el documento, pero la hermana de Antonio Villas Boas me aseguró que uno de los hermanos, que es un abogado, tiene en su posesión tales documentos, de las escrituras, ¿no?, de estas tierras. Yo creo que eso sería una prueba contundente de la historia que él menciona, ¿no?, de haber sido traído a los Estados Unidos. Exactamente. Aparentemente sería la prueba de esto, y además hay la palabra no solo de él, como de otras personas, como su propia hermana, que porque lo vio, ¿no?, lo vio salir de allí, que se lo llevaban, y después que regresaba contando toda esta historia, ¿no? Entonces esto comprueba que realmente Estados Unidos tiene, ¿no?, el gobierno de Estados Unidos tiene en su posesión naves posiblemente de origen extraterrestre. Lo más seguro, ya ves lo que se menciona de Área 51, ¿no?, que se encuentran varias naves ahí.
todas sus investigaciones, Víctor, que hemos visto además tu excelente vídeo, ¿no?, sobre zona 51, lleva a creer, ¿no?, todo indica de que sí, que realmente la historia de ocultación de estos restos, incluso objetos enteros, es verídica. Ahora, bueno, hay otros casos en Brasil donde se ha dado la situación de que de repente entran a militares estadounidenses a territorio brasileño a sacar pues lo que queda de restos de objetos voladores, ¿no? Sí, además había, y esto se puede ver, incluso cualquier ciudadano puede verificarlo actualmente por Internet, me parece que por las nuevas leyes de desclasificación, ¿no?, de documentos, ¿no?, de traer a luz documentos en Estados Unidos, salen documentos muy interesantes, incluso uno de ellos dice respecto al caso Itaipú. Itaipú fue un caso que ocurrió también en los años 50, si no me equivoco, quizá en el mismo año de Antonio Villas Boas, cuando un soldado en una base militar en las costas de São Paulo fue atacado por un ovni, tuvo serias quemaduras por el cuerpo, ¿no? Se quemó el uniforme y con muchos testigos. Pues este caso fue notificado al gobierno de Estados Unidos vía embajada de Estados Unidos, allí en aquella época en Río de Janeiro, ¿no? Y esta información en inglés llegó a las autoridades y puede ser visto, como te digo, fue un documento que fue desclasificado recientemente y puede ser visto por Internet. Es un resumen que preparan las autoridades brasileñas para informar al gobierno de Estados Unidos. Entonces estamos hablando que el gobierno, eso ya tenemos certeza, el gobierno de Brasil, por lo menos en aquel entonces, en aquellos años 50, incluso después, años 60, colaboraba con Estados Unidos, incluso a pedido de Estados Unidos mismo, ¿no?, para informar sobre el fenómeno OVNI. Entonces, Pablo, dentro de lo que nos estás platicando, ¿podría existir algún tipo de pacto o, pues sí, básicamente entre los Estados Unidos y las diferentes naciones para que cuando suceda algo inmediatamente intervenga los Estados Unidos de alguna forma? Eso sin duda. Además, creo y creemos muchos ufólogos allí de Brasil que esta colaboración todavía prosigue, o sea, sigue. De hecho, a lo mejor te acuerdas, Víctor, de este caso, en 1996, a principios de 96, ocurrió un caso muy sonado que se suele llamar ahora como el caso, digamos, como una especie del Roswell brasileño, ¿no?, de alguna manera, que es el caso Varginha. Sí. Claro, fue muy sonado porque además estuvieron muchos investigadores, incluso ahí de Estados Unidos, de Inglaterra, allí en Brasil, y también ocurre, fíjate qué interesante, en el estado de Minas Gerais. Estamos hablando del mismo estado donde ocurrió el caso Villas Boas, pero con una diferencia muy grande de años, ¿no?, más de 30 años, y en este caso, entonces, el caso Varginha se da que 3 chicas, ¿no?, 3 muchachas, ven a una extraña criatura en una barriada de una ciudad que se llama justamente así Varginha, con ese nombre, y entonces ven por la noche o final de tarde a un ser, digamos, como desnudo completamente, con una cabeza enorme, desproporcionada en relación al cuerpo, ojos muy grandes y rojos, y la piel de un color marrón, y las venas muy destacadas, ¿no?, muy saltadas en todo el cuerpo. Sí. Ellas comunican lógicamente eso muy rápido a sus familias. Al cabo de poco tiempo aparecen bomberos y militares, según algunos, en este lugar, esta barriada, y capturan a esta criatura. Pero no solo eso, después aparecen otros testigos que confiesan haber visto también soldados y bomberos capturando otras 2 criaturas en puntos distintos de la ciudad de Varginha. Lo que se sabe es, después a posteriori, y eso gracias a investigaciones como de Ubirajara Franco Rodríguez, un importante abogado allí de Varginha y también gran ufólogo, y de otros grupos ufológicos que hacen una investigación muy profundizada, muy seria, es que esta criatura es llevada estas 3 criaturas ya muertas supuestamente, son llevadas a la Universidad de Campinas, a varios cientos de kilómetros de distancia. Allí son mantenidas en una especie de frigoríficos, ¿no?, de freezers, a bajas temperaturas, y de allí hubieran sido llevadas por autoridades norteamericanas o por militares brasileños hasta Estados Unidos. Eso es lo que se sabe, ¿no? Ahora, ¿no se sabe de en qué objeto o cómo fue que llegaron a esa parte? Perdona,
Perdona, Víctor, que estoy bebiendo aquí un vasito de agua. Sí, sí, claro. Si no supieron de dónde aparecieron estos seres, o sea, ¿hubo algún objeto volador, se estrellaron o cuál fue la situación? Justamente ahí tenemos la duda. Buena pregunta, Víctor, porque algunos ufólogos están divididos en cuanto al origen de esas entidades. Yo me recuerdo haber hablado hace años, ya por aquellas fechas, con la gran ufóloga Irene Granchi, de origen italiano, ítalo-inglés, muy amiga, también fue de Gordon Creighton, de matrimonio Lawrence, o sea, de grandes ufólogos de aquella época. Ella me confesaba que ella no creía que aquellas entidades fueran de origen, digamos, extraterrestre, sino intraterrestre. Esta es la teoría de doña Irene Granchi. Bueno, también respetable porque es una gran ufóloga, ahora ya muy mayor, ya una señora muy viejita, pero y después hay otro grupo de ufólogos que declinan para hipótesis extraterrestres. Lo que pasa es que efectivamente, aparentemente no se vio ningún objeto, por lo menos en aquel momento, ¿no? Pero sí en los días anteriores y posteriores a las apariciones de esa criatura y captura, sí que se vieron objetos, incluso de forma triangular, sobrevolando las inmediaciones de Varginha. El escritor investigador de aquí español, JJ Benítez, que ustedes conocen muy bien por ahí, ¿no? Sí. JJ estuvo en Varginha para investigar por su cuenta el caso. Y él encontró muy cerca del lugar, digamos, de esta barriada, a pocos metros, mejor dicho, del muro donde apareció la primera criatura que las tres muchachas vieron, encontró como 3 huellas, 3 agujeros en el suelo, no muy profundos. Hizo una serie de mediciones, sacó fotografías y incluso sacó tierra. Incluso yo traje, él dejó yo fui no hasta Varginha, sino a San Paulo, a recoger tierra de Varginha que la había dejado con un amigo investigador, y me la traje aquí a España. Fue llevada esta tierra a laboratorios y se constató que fue sometida a temperaturas de más de 1000 grados centígrados. Incluso habían animales o insectos que estaban totalmente calcinados, ¿no? O algunos de ellos como secos, muy secos, posiblemente producidos por este calor, ¿no? que emanó de algún objeto. Esta es la teoría de JJ Benítez. Muchos investigadores brasileños no están de acuerdo con él y dicen que nadie fue testigo de esta aparición, ¿no? O sea, como que fueron abandonados entonces por un objeto estos seres ahí. Eso es lo que se presume, lo que se piensa, ¿no? Que fuera madera o que tuvieron algún tipo de accidente, después estará, pero bueno, si hubiera sufrido accidente tendríamos que haber visto los restos de la nave, ¿no? Y hay una otra teoría, que esta me parece también muy interesante, que estas criaturas serían el resultado, se habían fugado de algún lugar y serían resultado de pruebas genéticas que estarían haciendo no solo el gobierno brasileño, también bajo, digamos, la vigilancia o el apoyo o que fuera de las autoridades norteamericanas. Esta es otra teoría, digamos, son todas teorías, pero de alguna forma alguna de ellas podría explicar el origen de esas entidades, ¿no? Como te digo, estos seres fueron analizados, según esta investigación de los ufólogos brasileños, por un conocido médico forense allí de Brasil, Badam Palhares, que fue el mismo que hizo, digamos, la autopsia, la averiguación del cuerpo del famoso criminal de guerra nazi, Mengele, que a lo mejor te suena, okay. ¿Sabes quién es? Sí, sí. Mengele, que fue uno de los peores, digamos, y más sádicos asesinos, ¿no? Que llevaba a las cámaras de gas a los judíos allí en Alemania. Pues este hombre está comprometido, en un individuo bastante, digamos, conocido en Brasil por todos sus trabajos y tal, y creen, y estos ufólogos, que fue Badam Palhares que colaboró con el gobierno para hacer la identificación de estos cuerpos o verificar, digamos, qué características poseían estas criaturas. Y como digo, después de algunos días fueron llevadas ya a Estados Unidos y ahí ya no se sabe más nada sobre el paradero de estas criaturas. Bueno, siempre increíble, y bueno, siguen las conclusiones o las hipótesis rodando, ¿no? Como pueden ser seres extraterrestres o intraterrestres, como mencionaba la otra investigadora, o alteraciones genéticas, experimentos genéticos, ¿no? Exactamente, también que no deja de ser interesante esa hipótesis, ¿no? Sabiendo que, bueno, que en Paraná, el estado de Paraná, más al sur de donde ocurre esto, de Varginha, por aquellas fechas también, estamos hablando del año 96, 97, hay una gran oleada del famoso chupacabras. Okay. En todo Brasil, bueno, en América Latina, como saben muy bien, ¿no? Sí.
Sí. Y entonces un gran amigo, también un gran investigador, Machado, Carlos Alberto Machado, que es allí de Paraná, estuvo haciendo, digamos, investigaciones de campo de estas apariciones de estas criaturas, y él también pudo verificar que había en algunos lugares donde aparecían esta criatura, chupacabras, con algunas características muy semejantes también a las de México y Puerto Rico, estaban presentes personas, digamos, civiles y militares en estas, luego o antes o después de esas apariciones. Carlos Alberto en aquel momento llegó a insinuar de que tales criaturas eran, digamos, resultado de experimentos genéticos, ¿no? Y en que estarían involucrados estos militares y civiles brasileños, incluso extranjeros, porque en algunas ocasiones los testigos llegaron a hablar de personas que hablaban en inglés al estar presentes en lugares donde sucedieron apariciones. Ahora, claro, no podemos confirmar esto, sabemos que aparecieron, lo curioso es que aparecen antes, ¿no? En estos lugares aparecen después, aparecerían posteriormente los chupacabras, ¿no? Esto es más sintomático. Claro, que aparezcan después puede ser más, digamos, más normal, entre comillas, claro, por el hecho de que estén averiguando lo que esté pasando, ¿no? Pero antes es más, digamos, dudoso desde el punto de vista, bueno, de que la cosa no es tan espontánea así la aparición de chupacabras. O sea, no, realmente es increíble ver cómo este tema del chupacabras pues ha abarcado casi todo el continente americano, ¿no? No sé si en España se ha llegado a tener este tipo de ataques, pero pues en sí casi todo el continente no se ha salvado de hablar de chupacabras. Sí, incluso aquí, en España, no en escala como hubo en América Latina. Yo estuve en Puerto Rico, estuve en Costa Rica, estuve en Brasil, en esos 3 países averiguando esos casos, pero aquí hubo, principalmente en una región muy remota, en la cordillera de los Pirineos, en la zona de Aragón. Yo estuve por allí también hablando con algunos campesinos, y otro gran también ufólogo español estuvo, que es de Barcelona, del grupo IEE, Ramón Navia, también estuvo averiguando, hablando con campesinos, y nos hablaron, y esta gente habla también de criaturas que succionan la sangre, ¿no?, de ovejas, y estamos hablando de muchos rebaños, principalmente de ovejas, que están ahí por los Pirineos, ¿no? Y después otros compañeros míos, como Iker Jiménez, Lorenzo Fernández, ya en la zona central de aquí de España, en la meseta, pudieron averiguar también un caso muy muy sorprendente en que cientos de ovejas se mantenían como amontonadas, muertas todas, ¿no?, de forma muy extraña. Súper interesante esto, Pablo. Nuevamente déjame hacer la pausa, regresamos para seguir platicando contigo en el único y original programa de Los Desvelados.